Hola, muy buenas tardes amigos seguidores del precio y el volumen. Vamos a repasar la sesión del futuro del mini SP del día de ayer, jueves 26 de febrero. Una sesión lateral en un rango de 10 puntos que osciló alrededor del primer nivel de soporte. En este gráfico de 3 minutos vemos cómo el precio en el after hour intenta acercarse a la zona de la primera resistencia, donde más arriba tenemos los máximos históricos, pero no consigue superar esa zona, empieza ya con máximos decrecientes. Cuando empieza la sesión vuelve a la zona de soporte mínimos anteriores en el after, se gira rápidamente y con las compras que había tenido en ese mínimo anterior y el inicio de la sesión con ese giro rápido, pudimos haber intentado entrar en el lado alcista, una zona importante esta del soporte, pero cuando vemos que no sigue, que se queda parado, pues se tuvo que salir. Luego el precio termina girándose a corto, rompiendo el soporte, y esto quedaría en una corrección en A, B y C a la caída previa, por lo que también nos daba una oportunidad de probar el lado corto sobre la idea de la continuidad bajista luego de este segmento y su corrección. Mm, en los mínimos que hace sale bastante volumen, es una zona importante donde tenemos la directriz en diario, la directriz alcista, y lo que aparentemente era intención, luego el precio termina parándose y girándose a largo, recuperando la zona de soporte, lo cual nos confirma más bien que ha tenido compras o reacumulación en ese punto. Y lo que con los retrocesos que nos iba haciendo y las nuevas compras en los mínimos crecientes, pues nos permitía probar el lado alcista con esa idea de la reacumulación en una zona importante. Eh, hace todo este movimiento alcista deshaciendo el último movimiento corto y llega a los máximos anteriores. También tenemos esta directriz que se confirmaría con este punto. Allí vemos cómo aparece el volumen, salen ventas también en este punto, y por lo tanto el precio vuelve a la zona de soporte. Allí vuelve a aparecer también volumen de compras, intenta nuevamente volver a los máximos, pero no, ya no lo consigue. Ahora sí, en esa directriz diaria que ya está confirmada, vuelven a salir algunas ventas, pero lo que luego termina confirmando es que no hay intención de continuar en el lado alcista. Vemos cómo disminuye notablemente el volumen al volver a intentar ir hacia arriba. Vuelve a la zona de soporte ya con un primer segmento a corto, salen compras, hace que realice esta corrección en A, B y C, vuelve a mostrar que no hay presión en el lado alcista, y ya con máximos decrecientes podíamos intentar buscar nuevamente el lado corto, si no aquí luego de que rompe el soporte y hace un back y sigue a corto, se pudo intentar. El, lo difícil fue luego que en estos mínimos que nos hizo, ya dilatando los mínimos anteriores y realizando lo que sería el mínimo de la sesión, sale mucho volumen. Vemos aquí como hay bastante volumen y el precio vuelve a girarse a largo, recuperando el soporte y cerrando la sesión en esa directriz del día, lo que nuevamente nos vuelve a indicar que ha tenido compras en esos mínimos. Esto ha sido todo lo que nos ha parecido más interesante. Muchísimas gracias por vuestra atención. Betty desde preciovolumen.com. Un saludo y hasta pronto.
Hola, muy buenas tardes amigos seguidores del precio y el volumen. Vamos a repasar la sesión del futuro del mini SP del día de ayer, jueves 26 de febrero. Una sesión lateral en un rango de 10 puntos que osciló alrededor del primer nivel de soporte. En este gráfico de 3 minutos vemos cómo el precio en el after hour intenta acercarse a la zona de la primera resistencia, donde más arriba tenemos los máximos históricos, pero no consigue superar esa zona. Empieza ya con máximos decrecientes. Cuando empieza la sesión vuelve a la zona de soporte, mínimos anteriores en el after, se gira rápidamente y con las compras que había tenido en ese mínimo anterior y el inicio de la sesión con ese giro rápido, pudimos haber intentado entrar en el lado alcista, una zona importante esta del soporte, pero cuando vemos que no sigue, que se queda parado, pues se tuvo que salir. Luego el precio termina girándose a corto, rompiendo el soporte, y esto quedaría en una corrección en A, B y C a la caída previa, por lo que también nos daba una oportunidad de probar el lado corto sobre la idea de la continuidad bajista luego de este segmento y su corrección. En los mínimos que hace sale bastante volumen, es una zona importante donde tenemos la directriz en diario, la directriz alcista, y lo que aparentemente era intención, luego el precio termina parándose y girándose a largo, recuperando la zona de soporte, lo cual nos confirma más bien que ha tenido compras o reacumulación en ese punto, y lo que con los retrocesos que nos iba haciendo y las nuevas compras en los mínimos crecientes, pues nos permitía probar el lado alcista con esa idea de la reacumulación en una zona importante. Hace todo este movimiento alcista deshaciendo el último movimiento corto y llega a los máximos anteriores. También tenemos esta directriz que se confirmaría con este punto. Allí vemos cómo aparece el volumen, salen ventas también en este punto, y por lo tanto el precio vuelve a la zona de soporte. Allí vuelve a aparecer también volumen de compras, intenta nuevamente volver a los máximos, pero no, ya no lo consigue. Ahora sí, en esa directriz diaria que ya está confirmada, vuelve a salir algunas ventas, pero lo que luego termina confirmando es que no hay intención de continuar en el lado alcista. Vemos cómo disminuye notablemente el volumen al volver a intentar ir hacia arriba. Vuelve a la zona de soporte ya con un primer segmento a corto, salen compras, hace que realice esta corrección en A, B y C, vuelve a mostrar que no hay presión en el lado alcista, y ya con máximos decrecientes podíamos intentar buscar nuevamente el lado corto, si no aquí luego de que rompe el soporte y hace un back y sigue a corto, se pudo intentar. Lo difícil fue luego que en estos mínimos que nos hizo, ya dilatando los mínimos anteriores y realizando lo que sería el mínimo de la sesión, sale mucho volumen. Vemos aquí como hay bastante volumen y el precio vuelve a girarse a largo, recuperando el soporte y cerrando la sesión en esa directriz del día, lo que nuevamente nos vuelve a indicar que ha tenido compras en esos mínimos. Esto ha sido todo lo que nos ha parecido más interesante. Muchísimas gracias por vuestra atención. Betty desde preciovolumen.com. Un saludo y hasta pronto.